Estamos transmitiendo en vivo por Instagram. Damos bienvenida a los que están conectados o los que se han de conectarse posteriormente o a los que estudiarán este para allá que está grabada en YouTube, en nuestra página, también por Instagram, en Pellejo, también está pues grabada. Les pedimos pues que nos dé like y que se suscriban para que seamos más en el futuro. Amén. Ok. Sobre el salón a todos, bienvenidos, presentarse, amado. Dicen los sabios que en Shabbat no podemos estar tristes, ¿verdad? Tenemos que estar alegres. Baruch Hashem. Entonces, en esta ocasión voy a centrar vuestra atención en el versículo 11 del capítulo 26 de nuestra parashá. Dice, entonces te regocijarás tú con el levita del forastero que esté en medio de ti, por todo el bien que el Eterno, tu Dios, te haya dado a ti y a tu casa. Como hemos visto, este versículo nos habla de regocijo, nos habla de alegría. Pero antes de continuar, quisiera que veamos la definición adversa de regocijo, alegría. Leyendo un libro, me encontré con lo siguiente. Dice el autor del libro: hoy por hoy todos sabemos que si estamos todo el tiempo sentados, nunca hacemos ejercicio, se vaya a poner flácido y a la vez rígido. Y mientras más severo sea el daño o la enfermedad, más difícil, pero más necesario va a ser los ejercicios. ¿Quién no le gustaría estar en óptimas condiciones físicas sin necesidad de hacer ejercicio? Ya que realmente pues toma mucho tiempo y esfuerzo hacer todos estos estiramientos, ¿verdad? Caminata, calentamiento, pesa y máquinas para mantenerse en forma, en óptima condición. Dígame usted, ¿a quién no le gustaría? ¿A quién le gusta, mejor dicho, estar vigilante de lo que come? Pasar por algo, esos postres, esos dulces en Shabbat, ¿verdad? Amén. Por el bien de su corazón y del sistema digestivo. ¿Qué se necesita? Necesita disciplina y más disciplina. Podemos protestar, pero sabemos que debemos hacerlo si queremos
estar en buenas condiciones. Debo decirte que este mismo principio se aplica a la salud mental. Existen ciertas disciplinas específicas que debes hacer si te quieres sentir seguro, afectuoso y realizado. Y si no practicas esas disciplinas, te vas a sentir deprimido, enojado, resentido, hostil, irritado, amargado, ansioso, celoso y todo los demás estados mentales que todos experimentamos de vez en cuando. Amado, no hay otra opción. O practica tu disciplina de Torah o termina con dolores emocionales y a veces con enfermedades mentales serias, severas. ¿Cuáles son las disciplinas más importantes que nos mantienen sintiéndonos bien? Moderación, paciencia, valor, honestidad, aceptación de cualquier cosa que está más allá de nuestro control. Y lo más importante, mucha alegría, mucho gozo, mucho regocijo. ¿Sabe cómo se vuelven las personas? ¿Cómo nos volvemos? Uniones que practicamos. Cómo ver el lado negativo de las personas y las situaciones en que vivimos. Siempre vemos el lado negativo. ¿Sabe cómo se deprime la gente? Practican ser dependientes, pasivos y amargados. ¿Sabe cómo la gente se vuelve mezquina e intolerante? Practican ser prejuiciosas y condenan a todo que esté a su alrededor. Tú eres responsable de cultivar tus cualidades positivas y negativas. Tú eres el responsable. Vayamos de nuevo a la cita bíblica. Entonces te regocijarás tú con el levita y el forastero que esté en medio de ti, por todo el bien que el Eterno, tu Dios, te haya dado a ti y a tu casa. Muy bien. Ahora sí vamos a ver cuál es la enseñanza que nos tiene el Eterno para el día de hoy. La palabra regocijarás, que se utiliza en este versículo, es la palabra hebrea samaj. Samaj es la palabra hebrea que se utiliza en este versículo. Esta palabra se traduce al español como regocijar, como gozo. Y de esta palabra trataremos en esta parasha, palabra la cual debemos activarla
en nuestra vida. Hoy por hoy, más que nunca, debemos estar agradecidos y gozosos del Eterno. A pesar de cambiar de actitud, es lo que nos va a salvar, que entremos en caos espiritual y mental. Una persona que viva con el constante conocimiento de la divina presencia, confiando en el Shaddai, tendrá una vida de constante felicidad y gozo. Amados hijos, escuchen esto. La felicidad es uno de los objetivos principales que trae consigo el guardar la voluntad de Hashem. En Midrash, sobre esto dice que había muchísimos años, hace muchísimos años, vivió un gran sabio de quien se decía que guardaba un gran secreto en un cofre dorado, que lo hacía un gran triunfador en todos los aspectos de su vida, y que por ello se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes y gente con dinero le ofrecían, y obviamente todos envidiosos, le ofrecían poder y dinero, hasta que un día intentaron robar el cofre dorado. Pero todo fue en vano. No pudieron. Mientras más lo intentaban, más infelices eran. Pues la envidia no lo dejaba vivir. Así pasamos los años, y el sabio era cada día más feliz. Hasta que un día llegó un pequeño joven, un niño, y le dijo: Señor, igual que usted, yo quiero también ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseña qué debo hacer para conseguirlo, para ser tan feliz como usted? El sabio, a ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: ven conmigo y presta mucha atención. Le dijo: en realidad son dos cofres donde guardo el secreto para ser feliz. Y esos son mi mente y mi corazón. Y esos son mi mente y mi corazón. Y el gran sabio no es el gran secreto, me dijo el sabio, no es más que una serie de pasos que debo seguir a lo largo de la vida. Le dijo: ven, te voy a mostrar cuáles son estos pasos. Primer paso: debes creerte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al acostarte debes afirmar: yo soy importante,
yo valgo, yo soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí y no hay obstáculo que no pueda vencer. Hijo, esto se llama autoestima alta. Segundo paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si dices que eres capaz, haz todo lo que te propongas. Si piensas que eres cariñoso, expresa cariño, tu cariño. Si piensas que no hay obstáculo que no pueda vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha hasta lograrla. Este paso se llama motivación. El tercer paso es que no debe envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron sus metas, ahora te toca a ti lograr las tuyas. Esto se llama conciencia. El cuarto paso es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento, hijo, no te va a dejar vivir, no te va a dejar ser feliz. Tú perdona y olvida. Quinto paso, el que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que de acuerdo a las leyes de la naturaleza, algún día te tomarán a ti algo de mayor valor. Sexto paso, el que no debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y que se nos quiera. Y por último, el séptimo paso, levántate. Levántate siempre con una sonrisa en los labios. Pues decía yo a mi esposa, eso es para mí. Observa a tu alrededor y descubre todas las cosas, el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir algo a cambio. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades, sus virtudes. Y dales a ellos también el secreto para ser un triunfador y que de esta manera puedan ser felices. Aplica estos pasos y será que fácil es ser feliz. Amado, amados hijos, todos estos consejos que le está dando este gran sabio a este niño, estos consejos están en la Torá.
Y te está dando el mejor de los sabios, el más grande. Hashem, el creador del universo, es el que te está dando ese consejo, no cualquier sabio. Una persona verdaderamente feliz no permite que la felicidad dependa de factores externos que no puedas controlar. La felicidad no consiste en obtener lo que deseas, sino saber apreciar lo que ya tienes. El hombre, cuando guarda los misbot, los mandamientos de Hashem, hacer lo correcto y como consecuencia tiene bendiciones. Y la más grande bendición es ser feliz. Hijo, este estudio reflexivo o este estudio de reflexión de hoy, que muchas faltas me hacen, porque ustedes son felices, que nos haga meditar en lo que tanto anhelamos y donde no hacemos hincapié. Muchas veces pensamos que el tener bienes materiales va a hacernos felices, pero tenemos que darnos cuenta que los bienes por sí solos no traen la felicidad, sino más bien es la capacidad de disfrutar lo que nos da la felicidad, sea poco o mucho. Es la capacidad. La infelicidad no es causada por la carencia de ello, ni tampoco por la gente y las circunstancias que nos causan el dolor más grande. Es nuestra actitud. Dicen nuestros sabios que el hombre valora y aprecia el agua cuando tiene sed y está cansado. Está escrito en Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Hashem dio riquezas y hacienda, le dio también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es un don de Hashem. El regocijo en el corazón, amado. Lo primero que tenemos que considerar es que la felicidad, con todo lo que engloba esta palabra, alegría, gozo, felicidad, risa, etc., se encuentra en el centro del hombre. ¿Sí? Todo eso se encuentra en el centro del hombre, en el corazón, en tu corazón. Este estado de ánimo es emanado del corazón. Veremos qué dice la Torá al respecto. Shemot 4:14. Entonces Hashem se enojó contra Moisés
y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y viéndote se alegrará en su corazón. Y 1 Samuel 2:1, y dice, y Hannah oró y dijo, mi corazón se regocija en Hashem, mi cuerno es ensalzado en Hashem, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. Tehilim 16:9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura. Salmo 104:15, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. ¿De qué nos alegramos? Existen muchos motivos que puedan hacer alegrarnos, y digo pueden, porque las cosas que pueden alegrar a unos no necesariamente alegran a otros. En nuestro trabajo como consejero hemos conversado con algunas personas y me han manifestado que el trabajo que ejecutan les gusta mucho, y es por eso que se alegra el corazón. Veamos lo que dice la Torá acerca de las cosas que nos alegran. Y comeréis allí delante de Hashem, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que Hashem tu Dios te hubiere bendecido. Salmo 19:8. Los mandamientos de Hashem, los mismos de Hashem, son rectos que alegran el corazón. El precepto de Hashem puro que alumbra los ojos. Hay mucho más. Por ejemplo, en Proverbios 27:9, el ungüento del perfume alegra en el corazón, y el amigo al hombre puede cordial consejo. Proverbios 27:11, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me lisonjare. Así, amado, así como esos, hay muchos más pasajes que nos hablan de esa alegría en el corazón. Como hemos visto que lo importante es que no debemos
centrar nuestra felicidad en cosas. Si bien es cierto, las cosas materiales nos dan gozo y alegría, pero estas, con el transcurso del tiempo, se acaban. Como dicen los sabios, la alegría y la felicidad son el fundamento de las riquezas, pues el que posee dinero como si fuera arena, pero carece de felicidad, merece llamarse pobre. Nuestra felicidad debe ser un estado mental centrado en la esperanza de vida que está en nuestro corazón. Debemos procurar estar siempre felices y contentos, ya que nuestra esperanza es para siempre. Como dice Saúl, el rabí Saúl, está siempre gozosos. ¿Quiénes se alegrarán? Muchas veces pensamos que las personas que son felices son aquellas que tienen más bienes que nosotros. Aquellos que no han pasado por los problemas que nosotros hemos vivido. A la luz de la Torah vemos que para ser feliz solo se requiere una sola cosa, y es esta: ser feliz. No importa las circunstancias en las que te encuentres en este momento, no importa tu pasado, tú ahora puedes ser feliz con solo tomar la decisión. No importando quién eres, dice la Torah, te alegrarás delante de Hashem. Hashem no va a ver, no que su pasado fue este, no le importa. Levítico 16:11 dice: y te alegrarás delante de Hashem tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Hashem tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. ¿Quién está conmigo? Amén. Si has puesto cuidado de este pasaje, te habrás dado cuenta que primero es un mandamiento: alegrarte. Y segundo, si pones tu confianza en Hashem y guarda sus mandamientos, serás prosperado en todo lo que hagas y todo te saldrá bien. Dice Tehillim 5:11, y alegrarse todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, porque tú lo defiendes y en ti se regocijarán los que aman tu nombre.
¿En dónde y cuándo te alegrarás? En la Torá encontramos que hay tiempo para todo, para cada momento de la vida. Hay un tiempo especial en el cual se puede sacar mayor provecho de los acontecimientos que nos suceden. Dice la Torá en Eclesiastés, capítulo 3, que hay tiempo para todo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar de luto y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedra y tiempo para recogerla. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Como vemos, existe tiempo para todo. La misma Torá nos insta que no despreciemos el tiempo. Ese tiempo que tenemos en el Orán así, en el tiempo presente, es único. Y no lo vamos a volver a tener. Hay una frase de los sabios que dicen: ¿qué harás de tu vida? ¿Qué harás de tu vida? ¿Dejarás que el tiempo lo decida o lo decidirás con tu propio destino? ¿Lo decides tú o lo decide el tiempo? Está escrito en la Torá: alégrate en las festividades de Hashem. No te pierdas, amado, de esta bendición. Ahora que vienen las fiestas, vamos a hacer fiestas. No la perdamos. No perdamos esta gran bendición. No importa si no podemos hacer acá, pero celebra en tu casa. Yo conozco a alguien que su espacio es pequeño, relativamente casi el tamaño de la oficina mía. Y él allí coloca su casa. Entonces, no perdamos esta bendición. Llama a la reversa, o me llama a mí, ¿cómo hago? ¿Verdad? Me dice Nebaim 16:14, y te alegrará en tus solemnidades, en tus fiestas, tú y tu hija, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que están en tus ciudades.
vemos que el pueblo celebró con alegría la fiesta de Nación. Nosotros debemos también de celebrar la fiesta con alegría, hermano. El libro de Esdras, capítulo 6, 22. Y celebraron la fiesta de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Hashem los había alegrado. Y convirtió el corazón del rey de Asiria a ellos para esforzar sus manos en la obra de la casa de Elohim, del Dios de Israel. Ahora bien, no solo en la fiesta debemos alegrarnos, sino que en cada minuto de nuestra vida. Yo diría que en la alta y en la baja, y hasta en la subterránea, cuando estamos tocando fondo, debemos de gozarnos. Porque si estamos vivos, tenemos esperanza. Debemos estar gozosos, ya que nuestra esperanza es para siempre. Como dice Rabí Shaul, está siempre gozoso. Alegra a tu prójimo. Alegra a los novios. Hoy me está diciendo eso mi esposa. Hay que alegrar a los novios. Es una misma. Es una misma de Hashem. Es una de las formas de amar a nuestro prójimo. Es animarlo y alegrarle la vida, mostrándole el camino de Hashem y las bendiciones que hay para él y para los suyos. Existen muchas formas de alegrar a nuestro prójimo. La Torá nos da el ejemplo cómo hacerlo. Sabemos que nuestro prójimo más cercano es nuestra familia. Ustedes son nuestra familia. Alegremos a nuestra familia, siendo mejores como personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores vecinos, mejores ciudadanos, mejores rabinos. Pero, como cambiar es un proceso, y cambiar totalmente de la noche a la mañana sería como imposible. Ser mejor, por lo menos, en 5 cosas diferentes para empezar. Yo le dije 5 cosas. No cambies totalmente. Las 20 y tanto, las 30 y pico, la cuarentena de cosas que tienen que cambiar. Es cosa 5. Cuando nos esforzamos a ser mejores, alegramos a nuestra familia. Y eventualmente a nuestro prójimo, como está escrito, el hijo sabio alegra al padre. Y el hijo necio en tristeza de su madre. Y eso por los novios. Levítico 24:5. Cuando tomare alguna mujer nueva, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a su mujer que tomó. Algo que es muy importante, amado, señalar es
que tenemos que aprender a identificar los estados de ánimo de nuestro prójimo. Identificar si está alegre, triste, cansado, golpeado, como está escrito en Romanos 12:15, que dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No debemos alegrarnos de algunas cosas, así como hay cosas que nos alegran la vida y que son permitidas, también hay cosas de las cuales no debemos de alegrarnos. Hay algún ejemplo. En Proverbio habla 24:17, no te alegres ni hagas fiesta por tropiezos y caídas de tu enemigo. Lucas 20:20, la porción que leyó el hermano Aarón: mas no gocéis en esto, que los impíos se os sujetan. Antes gozaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. Conclusión, mi hermano. Si en este momento no estás disfrutando cada minuto de tu vida, si estás en tribulaciones, problemas, recuerda que está escrito en la Torá: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Sin embargo, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Porque dice el profeta que no hay nada mejor que el hombre disfrute lo que hacen. Porque no importa a qué te dediques, cuál sea tu profesión, si lo haces, si lo que haces lo haces para el Señor, tendrás gozo en tu corazón. Amén. Eclesiastés capítulo 3:22. Así que he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre con lo que hiciere, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Amado, para finalizar, en esta parasha le dejo con la palabra de Rabí Shaul en 2 de Corintios 13:11, que dice: para terminar, hermano, deseo que vivan felices y busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz. El Dios de amor y de paz estará con ustedes. Y quisiera, amado, que cada uno de ustedes, como dice el versículo, salúdese y bendígase. Entonces, voltéese a su lado, voltea a su hermano y bendígalo. ¿Así?
Hágalo con amor, con sinceridad, con honestidad. Sea honesto con usted mismo. Y yo quiero bendecirlo a todos ustedes, amados. Y le voy a pedir, con el permiso de Moé, que siempre da la bendición arónica, pero hoy yo quiero darla, poniéndose todos ustedes de pie, por favor. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga de ti Shalom. Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom me despido de los que están en íntegra y hasta la próxima, el próximo Shabbat. Shalom.